They just spread your wings and learn to fly on your life. Hola gente, soy Alfredo Tricánico y damos comienzo a este tercer capítulo de los secretos detrás de las canciones de los Beatles en su álbum blanco. Esta canción abre el lado A del disco 2 y fue grabada el 18 de septiembre del 68 en Abbey Road. Chris Thomas, productor de la sesión, comentaba: Paul fue el primero en llegar y empezó a tocar Birthday. Cuando llegó el resto, Paul había compuesto literalmente la canción ahí mismo en el estudio. Durante la sesión, George se tuvo que poner un guante para no llagarse más los dedos. Paul en bajo y voz solista, John guitarra y segunda voz, George pandereta, Ringo batería y entre los cantantes del coro, Yoko Ono y Patty Harrison. Según Lennon, esta canción era otra porquería. Lennon recordaba: Year Blues fue compuesta en la India, subido a una parra intentando llegar a Dios y con ganas de suicidarme. Fue grabada el 13 de agosto del 68 en los estudios de Abbey Road. Este es otro tema de los tantos compuestos durante la estadía de los Beatles en la India. El tema salió de una conferencia del Maharishi en la que habló sobre la naturaleza. Paul la grabó el 9 de agosto en Abbey Road cuando los demás Beatles se habían ido. Alan Brown, ingeniero técnico, decía: Paul quería un efecto abierto en la batería y terminamos saliendo del estudio y colocando la batería en medio del pasillo con micrófonos al final del mismo. En ese entonces no había moqueta, así que se sacó un efecto muy interesante. La instrumentación usada, guitarra acústica, bongo, timbales y la voz ocasionalmente doblada, músicos de estudio, trompas. Decía John, el título no era más que una frase bonita que convertí en canción. Era sobre Yoko y yo. Todo el mundo parece paranoico, excepto nosotros dos que estábamos ardientemente enamorados. Es la canción de los Beatles con el título más largo y su título original era Come On, Come On, que es el primer verso del tema. Este tema fue inspirado por el Maharishi. La escribí ya con las valijas prontas y a punto de irme, comentaba Lennon. Abandonaba al Maharishi con mal gusto en la boca. La letra original estaba dirigida más directamente a él, nombrándolo incluso, pero Lennon decidió ser más sutil cuando la grabó. Según Paul, en la revista Melody Maker vi una entrevista donde los Who habían grabado el rock and roll más fuerte y más estridente que habían hecho nunca. Eso me hizo pensar: hay que intentarlo, así que decidí hacer el tema de rock and roll más fuerte, desagradable y mugriento que pudiéramos. Eso es Helter Skelter. La primera versión fue grabada el 18 de julio en Abbey Road y duraba 25 minutos. La versión del LP se hizo el 9 de septiembre y se grabó en 8 pistas que EMI acababa de instalar. Brian Gibson, ingeniero técnico. La versión del LP estaba fuera de control. Los Beatles estaban completamente idos aquella noche, pero como siempre, se hacía la vista gorda. Todo el mundo sabía las sustancias que consumían, pero en el estudio hacían lo que se les daba la gana. El asesino Charles Manson interpretó el título como el nombre de la guerra racista y el apocalipsis que, según él, tendrían lugar cuando las panteras negras se alzaran y mataran a los cerditos blancos. Manson ordenó matar a Tate y a la Bianca, actrices, siendo la primera la esposa del director de cine Roman Polanski,
para mostrar a los negros cómo alzarse. Lennon consideró que la interpretación de Mason era absurda y la afanosa búsqueda de signos por parte de estos y símbolos en las letras era típico de los fans de los Beatles, pero Mason leyó un mensaje que simplemente no existía en la canción. Recuerda George, durante la grabación había una botella de vino sobre el bafle Leslie y cuando Paul tocaba cierta nota en el órgano, el Leslie comenzaba a vibrar y la botella a resonar. En la grabación se puede oír al final de todo. Otro de los temas compuestos en la India. Se hicieron dos versiones, una para el simple con un ritmo más rápido y la versión del LP con un ritmo más lento. La versión del simple se usó muchos años después, en 1987, como parte de una campaña de venta de zapatillas Nike. Esta compañía había pagado a Capitol Records, la propietaria de los derechos de la canción, la suma de $250,000. A través de Apple Records, los tres Beatles sobrevivientes y Yoko Ono demandaron a Nike, a su agencia de publicidad y a Capitol Records. En la instrumentación, Paul piano y voz, John guitarra solista Epiphone Casino, George bajo, Ringo batería y 15 músicos de estudio en acompañamiento de metales. El arreglo de estos metales fue hecho por George Martin. Comentarios de George. Es una broma compuesta en los años 60. En aquel entonces veía mucho a Eric Clapton, que tenía muchas caries y necesitaba ir al dentista. Siempre le dolían las muelas, pero no dejaba nunca de comer bombones. Un día vino a casa y en la mesa había una caja de bombones marca Good News y escribí la canción a partir de los nombres que había en dicha caja. Fue grabada en Trident Studios el 3 de octubre del 68. El primer verso de la canción fue sacado de un anuncio, según comentaba John, además de decir que era otra de sus porquerías. Fue grabado el 16 de julio del 68 en Abbey Road. Este tema es completamente diferente a las versiones del simple y del LP, y de hecho no es en absoluto una canción, sino un montaje de sonidos en loops de cintas que hicieron John y Yoko, y donde no intervino ningún otro Beatle. El tema dura 8 minutos y 15 segundos y es el más largo editado por los Beatles, y según una encuesta de Village People, es la canción más impopular del grupo. John pensaba que el número 9 era importante. Según Ray Coleman, biógrafo de Lennon, decía: John era particularmente consciente de que el número 9 había marcado su vida. Nació el 9 de octubre del 40 y su hijo John el 9 de octubre del 75. Brian Epstein vio por primera vez a los Beatles en el Cavern el 9 de noviembre del 61 y cerró contrato con EMI el 9 de mayo del 62. La referencia de Parlophone del disco Love Me Do era R4949 y conoció a Yoko Ono el 9 de noviembre del 66. Now it's time to say goodnight. Good Night fue compuesta para Julian, comentaba John, y se la di a Ringo para que la cantara. Y le dije a George Martin que la arreglara como si fuera Hollywood. Ringo en voz solista, músicos de estudio, una orquesta de 30 músicos y coro formado por 4 niños y 4 niñas. Las primeras versiones tenían en el comienzo una introducción hablada por Ringo. Fue grabada el 28 de enero del 68 en Apple Studios.
con Paul en bajo y segunda voz, John guitarra solista y voz principal doblada, George guitarra rítmica, Ringo batería y Billy Preston en órgano. Fue editada el 11 de abril del 69 como cara B de Get Back. Esta canción John se la dedicó a Yoko Ono. Hemos llegado al final de este capítulo. En el próximo episodio compartiremos con ustedes los secretos de las canciones del LP Let It Be. Gracias por su compañía.